La sociolingüística es la ciencia que estudia la lengua que transmite una persona, en el cual intervienen diversos factores sociales y culturales. También sirve para categorizar a las sociedades y en la forma en que se comunican en una sociedad. Para la sociolingüística, el lenguaje es una construcción social. Es polisémico y también multifacético. Describe actitudes sociales y es capaz de definir un grupo. Los procesos de cambio lingüístico son otra preocupación para entender a los grupos sociales. La identidad, la interacción simbólica y las transformaciones culturales son parte de dicho proceso. Por ejemplo, la forma en la que una persona se dirige a un niño o adulto. La investigación de la variación lingüística tiene como objetivo de estudio la variación como fenómeno inherente al lenguaje natural y las implicaciones de esta variabilidad para la comprensión de diferentes dimensiones lingüísticas, contacto de lenguas, teoría del discurso y argumentación, semántica y pragmática y su interrelación con la morfosintaxis, y finalmente la fonología y para la consecución de diversos objetivos en la mejora del diseño de aplicaciones lingüísticas. El lenguaje natural proporciona al hablante la posibilidad de utilizar dos o más formas equivalentes o casi equivalentes para expresar una información o conseguir un objetivo comunicativo determinado. Esta caracterización variable del lenguaje humano afecta todos los niveles lingüísticos y reglas que condicionan el comportamiento lingüístico y la interacción comunicativa. La variación lingüística de una lengua consiste en las diferentes formas alternativas para expresar un mismo significado en el dominio de una lengua, es decir, diferentes hablantes de la lengua usan formas diferentes para la misma palabra. Existe la variación geográfica, determinada por los rasgos peculiares que presenta la lengua en las distintas zonas en que se habla. Las formas que usan los hablantes están sometidas a ajustes comunicativos. Los que tienen contacto más frecuente con personas de su propia ciudad o localidad usan las mismas variantes. También tenemos la variación estilística. Este tipo de variantes involucra cambios en el lenguaje a partir de la situación en que se encuentra el hablante. Como se sabe, no hablamos de igual en una fiesta de amigos que en una actividad religiosa. Desde este punto de vista, lo que provoca el cambio es el grado de formalidad de las circunstancias. El hablante adecua las particularidades lingüísticas para adaptarse a la situación. El registro empleado en una situación de informalidad será el registro informal. La diastráctica corresponde a diversas características de tipo social y cultural de los hablantes, determinadas por edad, género, formación académica, profesión y grupo social. El registro oculto se usa en situaciones de formalidad, se centra en la transmisión de contenidos, se adquiere a través de la educación escolar y el medio social, es valorado socialmente, utiliza precisión léxica y se emplea al redactar textos funcionales o trabajos escolares. El registro coloquial se usa en interacciones informales, se adquiere a través de la socialización, utiliza imprecisiones léxicas, emplea términos concretos, abrevia las palabras, comete transgresiones a las normas gramaticales, emplea oraciones simples y se emplea en situaciones comunes y cotidianas. Las variaciones sociales son distintas formas de comunicarse con el propósito de no ser entendidos por los demás. Por ejemplo, el idioma en la cárcel, o con intención de diferenciarla de algunos barrios, grupos de adolescentes y sectas religiosas. Las variaciones diacrónicas son aquellas que determinan cambios en la lengua debido al transcurso del tiempo. Estos cambios de carácter diacrónico afectan especialmente al nivel léxico y solo son apreciables a través de generaciones o de un largo tiempo. Yeah? Have you seen this movie? No, what's it called? It's called Insidious 2. Really? Yeah, it's a horror movie. I don't like horror movies. Dude, come on, we should go. I'll pay. Hell no. El repertorio lingüístico es un conjunto de elementos lingüísticos conocidos por un hablante o una comunidad de hablantes.
Se compone de fonemas, palabras, construcciones, registros y variedades de lenguas y dialectos. El hablante de la lengua tiene que saber y conocer las reglas de utilización, no solo gramaticales, sino también contextuales, ya que en función del contexto se habla de una determinada manera o de otra. Dicho de otra forma, es la manera en cómo un individuo va organizando las palabras que utiliza al hablar, y a medida que va creciendo y como resultado va apropiándose de las expresiones que luego pasan a formar parte de su lenguaje. Dentro del repertorio lingüístico existen situaciones que se ven condicionadas por factores tales como el estatus social de los interlocutores, su nivel de educación, el tipo de relación que existe entre ellos, el grupo de edad al que pertenecen, la residencia en una zona rural o urbana, el posible recurso a una jerga propia de su grupo social, etc. Por ejemplo, la forma de cómo hablan los jóvenes. Chido en vez de bonito. ¿Qué onda en vez de qué hay? Hueva en vez de flojera. A continuación se presenta un ejemplo de una señora chiapaneca de mediana edad, de clase media y su repertorio lingüístico. ¿Y vos? Desgraciado matananas, estas son las horas de venir. Míralo cómo venís todo revolcado, hediondo y cochino. ¿Y dónde es que te metiste, pues? Mientras yo como loca, buscándote donde quiera. Fui a la Cruz Roja, a los bomberos, a la perjudicial, a donde lo dan tu credencial con fotografía. Y vos ni tus polvos, ¿no? ¿Que no te das cuenta que una madre se preocupa tanto por sus hijos? ¿Que no te lo ha dicho tu padre, que tenés que sentar cabeza y portarte bien? ¿Que no lo mirás? ¿Cómo nos todo el día para que ustedes estén más o menos? Y encima me salís con esta... El término plurilingüismo hace referencia a la presencia simultánea de dos o más lenguas en la competencia comunicativa de un individuo y a la interrelación que se establece entre ellas. Los conocimientos y experiencias lingüísticas de un individuo pueden adquirirse bien en sus entornos culturales o bien en la escuela. Se organizan en sistemas que se relacionan entre sí e interactúan, contribuyendo así a desarrollar la competencia comunicativa del sujeto. Para lograr el plurilingüismo es fundamental desarrollar tanto un repertorio lingüístico en el que se ejerciten todas las capacidades lingüísticas que posee el individuo, como de los mecanismos que faciliten la interacción de las competencias de sus diferentes lenguas. Actualmente existen en el mundo alrededor de 7.000 lenguas diferentes y algo menos de 200 países, lo que nos da un promedio de más de 30 lenguas por país. Los promedios son únicamente eso, promedios, y estas cifras son muy aproximativas, pero nos muestran que el plurilingüismo es un hecho común y universalmente compartido. No existen países monolingües y todos estamos expuestos a varias lenguas o varias formas de una misma lengua. El plurilingüismo es la cosa más extendida que exista. Pero, ¿qué debemos entender más exactamente por este término? Hay dos formas de contemplarlo, bien como fenómeno individual, un individuo multilingüe que utiliza varias lenguas, vive entre varias lenguas porque es hijo de una pareja bilingüe o porque ha viajado o estudiado mucho, bien como un fenómeno colectivo, una comunidad multilingüe en la que coexisten varias lenguas. Estas dos concepciones no son forzosamente coincidentes. Así, un individuo que vive en una sociedad multilingüe puede ser monolingüe y un multilingüe puede vivir en una sociedad monolingüe. Estos son ejemplos de países multilingües. La lengua desempeña una función identitaria, como un documento de identidad. La lengua que hablamos y el modo en que la hablamos revela algo de nosotros mismos, nuestra situación cultural, social, étnica, profesional, nuestra edad, nuestro origen geográfico, etc. Dice nuestra identidad, es decir, nuestra diferencia,
En efecto, la identidad es fundamentalmente un fenómeno de diferenciación. Solo aparece ante el otro, ante el diferente, y por lo tanto puede variar cuando cambia el otro. De este modo tenemos diferentes identidades cuando poseemos varias lenguas. Se denomina cambio o alternancia de código code switching en inglés al uso simultáneo y sintáctica y fonológicamente apropiado de más de un idioma. Es relativamente común escuchar a personas multilingües utilizar elementos de las distintas lenguas que manejan al conversar con otros que manejan los mismos idiomas. Esta mezcla se puede dar de manera casi inconsciente en personas que poseen un dominio limitado de estas lenguas, y de manera más consciente en el caso de buenos conocedores de ambos idiomas que eligen para cada idea la palabra que mejor refleje lo que ellos quieren expresar. Existen distintos tipos de cambio. El cambio interoracional ocurre fuera del nivel de la oración. Me llamó el abuelo. What happened? El cambio intraoracional ocurre dentro de la oración. Tuve muchas dificultades para parquear my car this morning. El cambio de coletilla es el cambio de una frase coletilla o una palabra o ambas desde el idioma B al idioma A. Es que él es así, you know. A continuación veremos un video donde dos personas hacen cambio de código para hablar del examen de francés. Okay, hey, do you remember the French exam? The one when the maestra dijo porque... Yes, did you think it was easy? A mí me hizo como que un poquito difícil. Well, más o menos. I think kind of easy. I don't know how did you go? I don't know, I think it was good. What did you write on la 7 y la 8? I think puse la letra and then for the second one, I put B. What did you put? I put B on the first one and A on the second one. Pues ya no pronouns. No, I'm not saying that. Yeah, I could. La diglosia es una situación lingüística que ocurre cuando hay bilingüismo. Dos variedades lingüísticas coexisten y cada una de las variedades tiene un rol social definido e institucionalizado. Las variedades se identifican como variedad alta y variedad baja. En las situaciones de diglosia pueden observarse los siguientes fenómenos. Función. Existe un reparto de funciones entre una variedad alta y una variedad baja, de forma que cada una es usada solo en ciertos ámbitos o dominios. La variedad alta en situaciones formales y distantes, y la variedad baja en contextos informales. Prestigio. La comunidad diglósica considera que la variedad alta es más prestigiosa, bella, lógica, importante que la variedad baja. Adquisición. La variante baja se adquiere como lengua materna, en tanto que la variante alta solo se aprende formalmente en contextos académicos. Sistema gramatical. La variedad alta posee unas categorías gramaticales que se reducen o desaparecen de la variedad baja. Léxico. La variedad alta dispone de un léxico culto, técnico, especializado, del que carece la variedad baja. A su vez, esta cuenta con el vocabulario y las expresiones fraseológicas propias del ámbito familiar y popular. Estandarización. La variedad alta está estandarizada gracias a la elaboración de gramáticas, diccionarios y normativas ortográficas que permiten su conocimiento. Ese proceso de estandarización no existe para la variedad baja. Herencia literaria. Existe un corpus literario en la variedad alta, inexistente por el contrario en la variedad baja. Estabilidad. Las situaciones diglósicas pueden perdurar durante siglos, si bien la aparición de subvariedades mixtas entre variedad alta y variedad baja, así como la progresiva confusión de funciones sociales durante ese tiempo, pueden evolucionar hasta desaparecer la diglosia. La diglosia es aquello que abarca todas las situaciones en las que existe una distribución funcional de dos variedades lingüísticas en una comunidad de habla, tanto si son dialectos, sociolectos o registros de una misma lengua, como si se trata de dos lenguas diferentes.
La diglosia comprende muchas situaciones que van desde los supuestos en los que se usan las lenguas diferentes como el bilingüismo hasta los casos de mera variación estilística. La competencia sociolingüística es uno de los componentes de la competencia comunicativa. Hace referencia a la capacidad de una persona para producir y entender adecuadamente expresiones lingüísticas en diferentes contextos de uso, en los que se dan factores variables tales como la situación de los participantes y la relación que hay entre ellos. Sus intenciones comunicativas, el evento comunicativo en el que están participando y las normas y convenciones de interacción que lo regulan. La adecuación de la forma tiene que ver con la medida en que un significado dado se representa por medio de una forma lingüística que es característica de un determinado contexto sociolingüístico. Por ejemplo, un camarero de un restaurante hará las preguntas a sus clientes de forma distinta según cuál sea la categoría del restaurante, el grado de confianza que tenga con ellos y otras variables similares. Ingleses del mundo, o World Englishes en inglés, es el conjunto de ingleses auténticos que se hablan en el mundo, en los cuales varía la pronunciación, el tono, las palabras, la forma en que se escriben las palabras, expresiones y gramática en una determinada región. Australia, Reino Unido, Estados Unidos, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Botsuana, Camerún, Canadá, Dominica, Eritrea, Fiji, Gambia, Ghana, India, Irlanda, Jamaica, Jordania, Kenia, Malta, Islas Marshall, Nueva Zelanda, Nigeria, Pakistán, Filipinas, Singapur, Sudáfrica y entre otros. A continuación veremos un video donde se hablan diferentes ingleses. So I was talking to this Russian bird in the pub the other night, right? And she was teaching me her language. I think I'm getting the hang of it now. Privyet, Minyai Zavut, Steve. Quality, mate. Fam, man got bare vexed the other day in a chicken and chip shop, you know. 'Cause man asked for 2 wings and chips for £1. But boss man only gave man 1 wing, blood. Is he mad? As long as you listen to the sound of my voice, you're going to be safe, all of the time, every time. Thank you for helping me help you. So a gentleman in a hooded jacket approached me the other day and said, "What have you got for me, Blad?" So one replied, "What on earth is a Blad? One has never heard of such a word in one's entire life." Yo, I have to get off the phone now, bruv, because my auntie Rajinda just arrived from India, so I'll call you back here. Don't forget to tell Saeed to come on FIFA later, innit? Sorry, Tariq, I can't come to Pakistan with you today, bro. I'm with my little cousin at Alton Towers, waiting to go on Rubadingi Rapids, man.